Mi nombre es Sofía Noemi Barraza y a continuación explicaré una tarea de cálculo, el primer problema de cálculo de la tarea 4, que nos están pidiendo que la función f de x es igual a x al cubo menos 3x más 2. ¿Sí? Los intervalos donde se es creciente y decreciente, sus valores máximos y mínimos relativos, la orientación de la concavidad y los puntos de inflexión de su gráfica, trazar su gráfica, investigar si se satisfacen las condiciones del teorema de Roger en el intervalo menos 1,2 y por último investigar si el teorema del valor medio es aplicable en el intervalo 1,2. Empecemos con el literal A. Lo primero es que hay que encontrar la derivada de la función. Esta es la función que nos están dando, x al cubo menos 3x más 2. La derivada de la función, pues resulta que es 3x al cuadrado menos 3 más 0. ¿Por qué? Bueno, esta x sabemos que vale 1, entonces 1 lo multiplicamos con su exponente, que es 3. 1 por 3 es 3. Y cuando hacemos eso, la regla menciona que hay que restarle 1 al exponente. Así que nos queda 3x al cuadrado menos 3. De igual manera acá, 3 por 1 es 3. Y la x desaparece. Y el 2, su derivada es 0. Así que nuestra derivada queda 3x al cuadrado menos 3. Hay que llevar en cuenta este resultado. Muy bien, entonces ahora vamos a igualar a 0 la ecuación, nuestra derivada, y vamos a despejar. Y tenemos como resultados 3x al cuadrado igual a 3. El menos 3 está negativo, pasa al otro lado positivo. Este 3 se está multiplicando, entonces pasa a dividir. Por eso nos queda x al cuadrado igual a 3 sobre 3. Y esto va a ser igual a 1. Entonces, para que x al cuadrado lo despejemos, vamos a ponerlo cuadrático. Entonces decimos que x es igual a más o menos raíz cuadrada de 1. Y todos sabemos que la raíz cuadrada de 1 es 1. Así que tenemos dos posibles resultados. Bueno, x sub 1 como 1 y x sub 2 como menos 1. Entonces, para calcular en qué intervalo la función es creciente o decreciente, vamos a proceder a hacer lo siguiente. Vamos a resolver la ecuación de la derivada x, que es igual a 0. Y vamos a utilizar los resultados que hemos encontrado, 1 y menos 1. Calculamos el signo de la derivada antes y después de los valores. Entonces tenemos la tabla. En esta tabla vamos a encontrar en qué intervalo es creciente y decreciente. Cuando estamos hablando de x, que es menor, x es menor a menos 1, f de x resulta ser mayor a 0. Entonces eso se vuelve creciente en los intervalos menos infinito a menos 1. Cuando tenemos que menos 1 es menor a x y x es menor a 1, entonces f de x va a ser menor a 0. Entonces eso se vuelve decreciente. ¿En qué intervalos? En menos 1,1. Y cuando tenemos que x es mayor a 1, entonces f de x es mayor a 0. Y esto es creciente en los intervalos 1 a más infinito. Entonces, con esta tabla tenemos la respuesta a nuestro primer literal. Pasemos al segundo literal. Vamos a encontrar los valores máximos y mínimos. Entonces, en esto vamos a sacar segunda derivada. Recuerden de que 3x al cuadrado menos 3 es la primera derivada, es derivada de x. Ahora vamos a sacar la segunda derivada de ello.
Entonces 3 por 2 es 6x. Esta es nuestra segunda derivada. Lo que vamos a hacer es sustituir las dos soluciones que hemos encontrado al principio, 1 y menos 1. Entonces decimos que 6 menos por 1 es igual a 6. Muy bien, entonces tenemos el primer resultado acá. Si ustedes se fijan, eso es un positivo. Y cuando es positivo, estamos hablando de un valor mínimo. En nuestra gráfica estamos hablando de un valor mínimo. Entonces, hacemos el mismo proceso con el menos 1 ahora. Entonces decimos 6 por 1, 6, más por menos da menos. Entonces nuestro resultado es menos 6. ¿Qué pasa cuando es menos 6? Pues es un negativo. Entonces nuestro valor es un máximo. Vamos a obtener la coordenada y con nuestra función que nos han proporcionado desde el principio. Igual vamos a sustituir el 1 y el menos 1. Y decimos que 1 al cubo menos 3 por 1 más 2, esto va a ser igual a 0, ¿sí? Porque 1 al cubo es 1, 3 por 1 es 3, 1 menos 3 llevamos, más 2. Entonces 1 menos 3 es igual a menos 2 más 2 es igual a 0. Entonces tenemos los puntos 1, 0, 1 y el 0 que acabamos de obtener. Estos es un mínimo. Estos intervalos 1,0 es un valor mínimo. Pero, ¿qué más podemos hacer? Ahora sí vamos sustituyendo con el menos 1. Entonces, decimos menos 1 al cubo menos 3 por menos 1 más 2. Esto va a ser a menos 1 al cubo menos 1, 3 por 1 3, menos por menos da más. Entonces hacemos la suma, 3 más 2, 5, menos 1 nos da 4. Ya encontramos un valor, otro intervalo hemos encontrado, los intervalos menos 1,4 y estamos hablando que son un máximo. Entonces los intervalos donde es un máximo es menos 1,4 y donde es un mínimo es 1,0. En conclusión, x igual a 1 es un mínimo y x igual a menos 1 es un máximo. Esta es la respuesta del literal B. Pasamos al literal C y nos están pidiendo la orientación de la concavidad y los puntos de inflexión de su gráfica. Entonces vamos a encontrar los puntos de inflexión y luego vamos a analizar la concavidad de la función a partir de la segunda derivada. Muy bien, tenemos la segunda derivada acá, que es esta, 6x. Entonces igualaremos la segunda derivada a 0 para encontrar el punto de inflexión. Aquí vamos a decir que la derivada de x es igual a 0. Entonces, ¿cuál es la segunda derivada? Es 6x igual a 0. Y lo que vamos a hacer es sustituir. Entonces, si ustedes se fijan aquí, 6x pasa a este lado a dividir el 0. Entonces decimos 0 entre 6 es a 0. Entonces x vale 0. Este es un punto de inflexión. Ya lo encontramos, este punto de inflexión. Ahora, al encontrar este punto de inflexión, vamos a analizar la concavidad que existe. Nuestros intervalos son de menos infinito a 0 y de 0 a más infinito. Nuestros valores de prueba son menos 1 y 1 y los signos de nuestra derivada son menos y más.
Entonces, en conclusión, en los intervalos menos infinito a 0 nuestra conclusión es cóncava. Y en los intervalos 0 a más infinito nuestra conclusión es convexa. Cóncava, si ustedes se recuerdan los gráficos, van en forma de S. Entonces, por ejemplo, por poner un caso en este gráfico, si ustedes se fijan, sube, luego baja. Entonces, esta parte de acá que sube se le llama cóncava a esto que sube, que es un valor máximo, se llama cóncava. Y esto que baja, que es un valor mínimo, se llama convexa. Entonces, por eso tenemos aquí el resultado. Entonces, acá podemos decir que x es igual a 0, porque f de 0 es un punto de inflexión. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente. Vamos a sustituir este 0 en el polinomio que nos han dado y decimos que 0 al cubo menos 3 por 0 más 2. Esto va a ser igual a, esto obviamente no da 0, esto también, y solo nos queda 2. Entonces, como resultado tenemos que los puntos 0,2 es el punto de inflexión. Aquí está la respuesta de la concavidad y la inflexión. Este es el proceso que hay que hacer para encontrarlos. Ahora nos están pidiendo trazar gráfico. Bueno, hace rato vimos el gráfico en GeoGebra y podemos deducir la fórmula o el polinomio, que es x al cubo menos 3x más 2. Vamos a hacerlo para acá para que se pueda ver. Ahí está. Entonces podemos ver los puntos que hemos encontrado, que es el 1,0, que el punto queda aquí, que este es un punto mínimo, obviamente porque está hacia abajo. Este ya sigue siendo, es el punto de inflexión, que es el 0,2, es nuestro punto de inflexión, y nuestro punto máximo es menos 1,4. Entonces este es el gráfico de nuestro polinomio y está trazado ahí. Volvemos a la presentación y en literal E nos están pidiendo investigar si se satisfacen las condiciones del teorema de Roger en el intervalo menos 1,2. La hipótesis de este teorema es que contamos con una función f que es continua en un intervalo cerrado AB, derivable en el intervalo abierto AB, y cuyos valores en su extremo AF y BFB coinciden, es decir, son iguales. La tesis del teorema es que en tal caso la función derivada se anula en algún punto del intervalo AB. Entonces, observamos que como el intervalo es cerrado, tiene sentido hablar tanto de f de A como de f de B. Y veremos que intuitivamente este enunciado es muy sencillo. Entonces, este teorema nos garantiza que en esas condiciones debe existir al menos un cierto valor x del intervalo AB, para el cual la derivada de x va a ser igual a 0, pero solo nos asegura que tiene que haber ese valor. Esa es la teoría, vamos a la práctica. Las condiciones de este teorema es que tiene que ser f de x tiene que ser continua en los intervalos a, b, tiene que ser derivable, y por último tiene que ser
f de a tiene que ser igual a f de b. Aquí tenemos un gráfico y algo bien interesante es que la función sigue siendo continua, porque si ustedes se recuerdan, en la segunda derivada sigue siendo un polinomio y obviamente como es polinomio sigue siendo continua. Entonces sí cumple estas dos condiciones y aquí podemos observar lo mismo. Entonces para que a y b sean iguales tiene que existir un punto C. Si ustedes se fijan, aquí existe un punto C y este tiene que ser igual a 0. ¿Por qué tiene que ser igual a 0? Porque si ustedes se fijan, existe un punto C mínimo y existe un punto C coincide con máximo y nos dan un punto A y un punto B y su función, como se puede ver, es continua y derivable y los puntos A y B son iguales. Si ustedes se fijan, este punto A y B está en punto 0, pero si nosotros ponemos un punto acá y otro punto aquí, va a tener el mismo valor. No importa, puede ser que este sea 2 y este también 2, pero lo importante es que el punto A y B van a ser iguales. Pero avancemos. Tenemos los intervalos menos 1,2 de la función x al cubo menos 3x más 2. Entonces estos números vamos a sustituirlo en la ecuación. Entonces tenemos que menos 1 al cubo menos 3 menos 1 más 2. Esto nos va a resultar en 4, porque 3 más 2 es 5 menos 1, 4. Y ahora sustituimos el 2. Y eso es 2 al cubo menos 3 por 2 más 2. Esto nos resulta que 2 al cubo es 8, 3 por 2 es 6, menos por más da menos. Y como resultado nos da 4. Entonces podemos deducir que f de a es igual a f de b. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, cuando sustituimos el menos 1 nos dio 4 y cuando sustituimos el menos 2 nos dio 4. Entonces se cumple que f de a es igual a f de b. En conclusión, la función f de x es igual a x al cubo menos 3x más 2 satisfacen las condiciones del teorema de Roger en el intervalo menos 1,2. Por último, nos están pidiendo que si se aplica el teorema del valor medio. Muy bien, tenemos la hipótesis del valor medio. Si tenemos una función f de x continua en el intervalo cerrado AB, tiene que ser continua en x igual a a y x igual a b, y derivable en el intervalo abierto AB. No tiene por qué ser derivable ni en x igual a a ni en x igual a b. Entonces existe al menos un punto C perteneciente al intervalo abierto AB, tal que ese punto se verifica con la siguiente ecuación, que nos dice que existe un punto C que pertenece al intervalo AB tal que la derivada de C va a ser el reflejo o va a ser igual a f de b menos f de a entre b menos a. Con esta fórmula vamos a aplicar el valor medio. Tenemos el polinomio que nos han dado, que hemos venido trabajando, y su derivada es 3x al cuadrado menos 3, y eso ya lo sabemos. Muy bien, para comprender mejor este teorema, miremos un gráfico. En este gráfico, este es muy sencillo de aplicarlo. Si ustedes
si ustedes se fijan, existe un punto A y un punto B. Entonces hay un intervalo. Este es un intervalo desde A y B abierto. Entonces existe al menos un punto C, que es este, un punto C en el intervalo AB, en que la pendiente de la curva es igual que la pendiente media de la curva en el intervalo cerrado AB. Entonces, en otras palabras, si ustedes se fijan, entre A y B existe un punto medio, un punto C, y este C tiene una pendiente que está interceptada en la curva del intervalo A y B, y que es paralela también, porque si ustedes se fijan, la recta o la pendiente que está tocando el punto C, que es acá también, es paralela a esta recta que es del intervalo AB. Entonces eso es lo que nos está diciendo el teorema. Pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, seguimos. Tenemos que hacer el siguiente paso. Tenemos la fórmula, entonces le damos valor a esa fórmula. Tenemos los valores de acá abajo, que A es igual a 1 y B es igual a 2. Entonces los que vamos a buscar son los de arriba. Con la fórmula original pues vamos a sustituir. Ya sabemos que este resultado va a ser 0. Entonces ya tenemos un resultado. F de A es igual a 0. F de X igual a X al cubo menos 3X más 2. Lo sustituimos por 2. El resultado va a ser 8. 2 al cubo es igual a 8. 3 por 2, 6. Menos 6 más 2 es igual a 4. Entonces, si ustedes notan, ya encontramos los valores que hemos necesitado, que vamos a necesitar. Hemos encontrado que el valor de F de A es 0 y F de B es 4. Entonces ya tenemos los 4 valores para sustituir en la fórmula. Y sustituimos, decimos que la derivada del punto C es igual a 4 menos 0 entre 2 menos 1. Esto va a ser igual a 4 menos 0 es igual a 4, 2 menos 1 es igual a 2 y 4 entre 1 es igual a 4. Entonces este 4 vamos a igualarlo a la derivada. ¿Por qué? Porque la derivada del punto C va a ser igual a la derivada de nuestra ecuación. Vamos a sustituir el X por el C. Entonces nos queda que es la derivada de C va a ser igual a 3C al cuadrado menos 3. Todo esto igualado a 4, el 4 que nos han dado, que hemos encontrado anteriormente. Lo que vamos a hacer es despejarlas. Vamos a pasar el 3 al otro lado y como es negativo pasa a positivo. Entonces nos queda, sumamos 4 más 3 es 7 y pues nos queda que como el 3 está multiplicando, pasa a dividir, entonces nuestro resultado es que C al cuadrado es igual a 7 tercios. Hacemos lo mismo, vamos a igualarlo a raíz cuadrada. Tenemos acá que para obtener la raíz cuadrada de ambos miembros de la ecuación hay que hacer eso, pero hay que recordar tanto las raíces positivas como las negativas. Muy bien, entonces C es igual a más o menos raíz cuadrada de 7 tercios. Vamos a dividir las raíces por separado y pues multiplicamos la fracción por
raíz cuadrada de 3 sobre raíz cuadrada de 3. Hacemos esa multiplicación y 7 por 3 nos da 21, raíz cuadrada 21, y 3 por 3 nos da 3. Sabemos de que en la cuadrática, cuando estamos multiplicando el mismo número, pues su resultado va a ser el mismo número, 3. Entonces, por eso resulta eso. Y tenemos dos conclusiones, una negativa y una positiva. C sub 1 igual a raíz cuadrada de 21 entre 3. Esto es igual a 1,52, 1.52. Si ustedes se fijan, es positivo. Y como segundo resultado tenemos C sub 2 igual a menos raíz cuadrada de 21 entre 3. Esto nos da que es menos 0.52. Entonces, vamos a deshacernos o vamos a optar por una sola respuesta, que es 1.52. ¿Por qué? Bueno, porque si ustedes notan, el intervalo que nos han dado es 1,2. Entonces son positivos. Y nuestro resultado tiene que ser positivo porque estamos buscando un punto C entre 1 y 2, el valor de C. Entonces, nuestro valor o nuestro punto C para la función va a ser 1.52. ¿Por qué? Porque está entre el 1 y el 2. Esta es toda mi presentación. Gracias.